Querején. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Nancy Vilca, la cordobina de oro. ¿Cómo estás, Nancy? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes, señor Genaro Huaraca de Producciones Creagen. Un gusto saludarlo y a la vez también pues saludar al público maravilloso, al público lindo que siempre nos sigue, que siempre está viendo las novedades, la música de la cordobina de oro, Nancy Vilca. Muchos saludos para usted. Qué bien, Nancy. Nancy, a todo esto, que sabemos que usted es de Córdoba, Guaytará, Huancavelica. Eso sí lo sabemos, y lo saben todos. Lo que queremos saber, ¿qué tiempo ya está en la música? Bueno, nosotros tenemos más de 10 años ya en la música, ¿no? Incursionando en este arte tan bonito, tan maravilloso, y lo hacemos pues de manera muy humilde a través de los años que han pasado. Hemos seguido tratando de avanzar poquito a poquito, con mucha humildad, tratando de llegar a más corazoncitos, tratando de alegrar con nuestra música a todos y cada uno de nuestros seguidores, de nuestro público. Qué bien, señora Nancy. Dígame, y en estos 10 años, ¿cuánta producción tenemos ya? En este momento ya tenemos 3 producciones, ¿no? 3 producciones tenemos grabadas ya. Ya se viene la 4ª producción también del 2021. Como le digo, poquito a poquito estamos avanzando porque esto es un trabajo, la música es un trabajo muy duro, muy arduo, que uno tiene que luchar bastante para llegar a ganarse un lugarcito, un pequeño lugarcito en el Perú, a nivel nacional, a nivel internacional, y poquito a poquito vamos avanzando ahí, gracias a Dios. Este año ya 2021 vamos a grabar nuestra producción 2021. Qué bien, señora Nancy. ¿Me dice la 4ª producción? Sí, la 4ª producción ya estamos con nuestros temas propios, también 3 temas muy pegajosos que están pegando al público, a la que nos piden siempre, nos escuchan en cada concierto, en cada cumpleaños, en cada fiesta, y nos dicen, no, ¿por qué no grabas ese tema? Y hay un temita que está pegando mucho, así es que se viene en la nueva producción de la cordobina de oro. Dígame, señora Nancy, ¿cuán difícil ha sido para usted mantenerse tanto tiempo, estos 10 años, y qué ha tenido que sacrificar? Mantenernos en este mundo del arte tanto tiempo es muy sacrificado, es, como le puedo decir, para llegar a donde estoy en este momento me ha costado mucho trabajo, mucho sudor, porque no es fácil, como le vuelvo a repetir, no es fácil, ¿no? A veces como que podemos ser aceptados, como que podemos no ser aceptados, como podemos gustarle al público, como también pueden darnos su rechazo, nos pueden dar la espalda, pero gracias a Dios, poquito a poquito, como le digo, hemos avanzado, hemos seguido adelante, dando pasito tras pasito. Hemos tenido muchas caídas, tropezado bastantes veces, pero hemos sabido levantarnos, hemos cometido errores y hemos sacrificado también muchas cosas, la familia, viajes, las malas noches, ¿no? Pero aún así seguimos adelante porque nos gusta muchísimo hoy en día, con el acompañamiento del Satanás del arpa, Dieguito Cuadros, que siempre está ahí apoyándome, colaborándome siempre en las 36 cuerdas, con esas melodías, con esas manos, con el arpa que siempre nos ayuda, ¿no?, a seguir adelante. Qué bien, señora Nancy. Claro, sí, le he escuchado tocar al señor Diego Cuadros en muchas oportunidades, lo he visto acompañar a muchos artistas. Señora Nancy, ¿por qué la cordobina de oro? ¿Cómo ha sido ese apelativo? ¿Por qué la cordobina de oro? Yo me inicié con mi primera producción con otro nombre, que no está patentado, al igual que la cordobina de oro. Me pusieron, mejor dicho, la voz sensual del amor. Era con la voz sensual del amor, porque cantaba músicas muy tristes, músicas lentas. Entonces, a raíz, como fueron pasando los años, fuimos cambiando un poco el ritmo, porque yo soy una persona más jovial, más alegre, me gusta la alegría, la jarana, el estilo jaranero, ¿no? Entonces por ahí hubo alguien que me dice, en vez de llamarte la voz sensual del amor, mejor tú eres de Córdoba, eres cordobina, neta cordobina de corazón, ¿no? Córdoba, Guaytará, Huancavelica.
entonces tú debes ser la Cordovina de Oro, porque eres la única persona, la única del centro de Córdoba, la única cordobina pues que es una artista, ¿no? Porque hay varios que también representan que son del distrito de Córdoba, pero son de los diferentes anexos. Pero la única cordobina soy yo. Entonces, ahí que me dijeron, no, tú eres la Cordovina de Oro. Y ya se quedó con ese nombre, la Cordovina de Oro, y hasta el día de hoy se mantiene la Cordovina de Oro y es con el nombre con el que más me conoce. Claro, por ahí nace ese apelativo de la Cordovina de Oro, ¿sí? Sí. Qué bien. Señora Nancy, usted hace un momento me comentó que empezó con las músicas así sentimentales, algo de eso, me comenta eso, ¿no? Y la verdad, nosotros somos bien sentimental, que estamos acá estoy ya comiendo con Ayacucho, ¿no? Me gusta esa música, de tipo, ese aporte, pues, ¿no? Tipo de con guitarra. Nancy Manchillo, Chilillanes, ¿no? No sé si es pedir, si nos podía cantar un pedacito, un cachito en esos temas. Pues. Claro, yo inicié cantando música ayacuchana, música con guitarra. Mucho me acuerdo que estaba estudiando en el Instituto Peruano Canadiense Secretariado y habían pues concursos, así fue cuando yo inicié a cantar y ahí había unas personas que tocaban guitarra y me escuchaban cantar y me decían, Nancy, ¿por qué no interpretas este tema, no? Y muchos me acuerdo que empezamos con este temita. Bueno, vamos a ver en que me acuerde que era esta música, era muy triste. En esa temporada me gustaba la música triste, la música sentimental, que es muy bonita, que te llega del corazón, ¿no? Y era este temita que se le escuché cantar a Nancy Manchego o Martina Portocarrero, creo, algo así. Y era así. Yo no le temo a la muerte, temo a tu llanto y angustia. Yo no le temo a la muerte, temo dejarte tan triste. No permitas que mis ojos se queden sin tu mirada. Nunca permitas que mis labios se queden sin tus dulces besos. Sucede, amor mío, te ruego no andes llorando. Si esto sucede, vida mía, te ruego no desesperes. Quiero decirte al oído que fui feliz a tu lado. Algo así. Empezamos con esa musiquita. Era muy linda, me gustaba la guitarra bastante. Qué bonito tema, sí. Sí. A todo esto, señora, para viajando a todos los distritos, parte Huancavelica, ¿a qué parte no llegó de parte de Guaitara? ¿A qué parte no he llegado? Sí, porque me imagino que en estos 10 años ha llegado a muchos sitios, ¿no? Y sí, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de conocer todos los alrededores de acá a nivel de mi tierra, Córdoba, Guaitara. Ya hemos llegado hasta Huancavelica, Yauli, Huancavelica, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de conocer sus costumbres, de ver su vestimenta, de la linda gente que hay allí en Yauli, Huancavelica. Y sí, me gustaría mucho, mucho llegar a conocer a la ciudad de Huánuco, Juliaca. Me encantaría, me falta conocer esos lugares. Hoy en día que tenemos muchos seguidores de esa zona de Juliaca, Puno, Junín, hasta del Cusco, me gustaría mucho llegar para allá. Y es un sueño mío, ¿no? Seguir adelante, seguir llegando con mi música, con mis canciones, humildemente a todos los corazoncitos, a cada rinconcito de todo el Perú, y llegar con mis canciones a esos lugares, esos hermosos lugares. Qué bueno, yo pienso que sí, llegará a esos sitios como esos Huánuco y todo, ¿no? Dígame, señora Nancy, ahora en la producción, que tiene la última producción, ¿qué tema es lo que está sonando ahorita? Ahorita lo que está sonando en la nueva producción que se viene de la Cordovina de Oro es La Señora. Es derecho reservado, autor derecho reservado, pero interpretada con la voz de la Cordovina y que suena mucho, ¿no? En cada concierto que hemos estado antes de la pandemia, hoy mismo, hoy por hoy, en los conciertos virtuales que nosotros hacemos, en las transmisiones virtuales para algún cumpleaños, algún homenaje que nos piden principalmente ese temita. El tema de La Señora y el tema de Tú y Yo.
que va a sonar en la nueva producción de La Cordovina. A ver, si no es mucha molestia, un pedacito, a verle, la señora, ¿cómo sale la señora? A ver. A ver, la señora es un temita así, bueno, algo así. Ella y yo hoy vamos a hablar de mujer a mujer. Le voy a aclarar que soy tu esposa, la madre de tus hijos. Por las buenas y malas tendrá que aceptar que esta es mi familia, no lo pienso perder. Yo soy la señora y tú eres la trampa. Lo mío es mío y no me lo vas a quitar. Si te gusta ser la otra, ve a buscar a otro rincón. Esta es mi familia, no lo pienso perder. Por tramposas como tú. Ese es el temita de la señora. Tiene una bonita voz. ¿De quién heredó esa voz, señora Nancy? Gracias. A mi querida madre, a mi querida linda madrecita hermosa, Julia Galindo. Es como te puedo decir, es mi motivación, mi padre, mis hijos. Pero mi madrecita linda siempre le gustó cantar. No profesionalmente, pero tiene un buen timbre de voz. También fue bailarina de Navidad, igual que yo, bailaba las bailías de Navidad. Y creo que le heredé eso a ella, ese arte, ese entusiasmo, esa alegría que ella ha tenido siempre y que tal vez por motivos familiares o por motivos de que a la familia no le gustaba, no estar en esas cosas, pues ella no incursionó, ¿no? Ni en el canto, ni en el baile, porque mi mamita tiene una muy linda voz. Pero ahí está la señora Nancy, pues, con su linda voz, pues, ¿sí? Claro, representando a mi madre. Qué bien. Señora Nancy, usted tantos sitios que ha viajado, muchos sitios, queremos anécdotas. Cuéntame una de ellas que le haya pasado, pues. Uy, una anécdota, una verídica que me pasó hace muchos años. Bueno, fueron dos, ¿no? En dos oportunidades, dos anécdotas. Una buena y una, bueno, buena y mala, ¿no? Porque era para reírse y para llorar. Me llevaron a la ciudad de Cháparra, por allá por Chala. Era una zona minera y nos contrataron de aquí con todo el marco musical, con movilidad completa. Y en ese entonces yo no sabía pues cuánto cobraba una movilidad para allá, ¿no? Recién estábamos también iniciándonos. Y la cosa que el contratista me dice, señora, hay un señor que conoce la zona y él la va a llevar. Él le va a llevar, ya, listo, yo confiada. Nos hemos ido con todo el marco musical y a medio camino, pues, para llegar a Cháparra hay una entrada, se entra por Chala, se sube, luego se baja y para llegar a la zona minera es un cerro bien alto que tienes que bajar y luego subir. La cosa que el carro bajó pero ya no pudo subir. Y a mitad de camino eran las 10 de la noche, creo que yo tenía que estar a las 12 de la noche ya para presentarme, el aniversario de ahí de los mineros. El carro nos dejó, no, yo ya no subo, hasta aquí nomás los traigo y listo. Nos bajó del carro así por así nos bajó, con el arpa, los timbales, todos los músicos nos bajó. Dijo, no señora, yo me voy y me retiro. Por más que le hemos rogado y no había nada, lo peor que era oscuro, silencio. No había absolutamente nada. ¿Qué hacemos de aquí? De ahí se veía a la zona donde nosotros teníamos que llegar y tampoco había señal. No sé cómo así uno de los músicos me dice, me voy a ir arriba al cerrito a ver si hay señal, pues que nos deben estar esperando. Hemos subido al cerrito, yo con el artista, me acuerdo mucho, en ese entonces me estaba acompañando el joven Brian Rojas. Vamos, me dice ya. Y el contratista, pues llegamos a una parte donde ya agarraba señal y hemos llamado y menos mal, ya han tenido que venir a recogernos en camioneta. Un poquito más y lloro, de verdad, de lo que me pasó, ¿no? De lo que lamentablemente no pasó, pero al final dije, Dios sabe por qué hacen las cosas y bueno, terminó todo bien, llegamos a nuestra presentación, hicimos una bonita, linda presentación y la gente se quedó contenta. Hay cosas que pasan y no se puede evitar, pues. Y dígame, ¿cuánto fue y dónde fue eso? Eso fue le estoy contando más o menos hace 8 años atrás, en Cháparra, de Chala, para en la zona minera de Cháparra.